Bienvenidos al quinto videotutorial del curso de programación para todas las edades de Scratch. En este videotutorial nos vamos a centrar en un concepto de programación muy importante que son las variables. Básicamente las variables lo que nos permiten es manejar datos, información en nuestros programas. ¿Qué es una variable? Una variable básicamente representa un valor, un número o un texto que manejamos en nuestro programa. En Scratch, las variables se diferencian del resto de los bloques de control, de los bloques de código, en que tienen una forma redondeada, mientras que los bloques de control habituales son cuadrados. A su vez, todas ellas muestran una pequeña casilla al costado que permite hacer que se represente su valor en la ventana de acción. Algunas de las variables en Scratch son locales. Esto quiere decir que sus valores son propios de cada uno de los personajes. Es decir, por ejemplo, variables que determinan la posición en X o en Y o la dirección a la que está mirando un personaje o su tamaño son propias de cada personaje. Es decir, que cada personaje tiene sus propios valores. Hay otras variables, sin embargo, que son globales. Es decir, que sus valores son los mismos para todos los personajes que hay en el juego, en la aplicación corriendo en ese momento, tales como puede ser, por ejemplo, la posición del ratón, que es la misma independientemente de qué personaje la examine. ¿Para qué sirve? Bueno, como hemos comentado, la función de las variables es almacenar valores. En el caso concreto de Scratch, hay una serie de variables que se llaman predeterminadas, que son variables que ya están definidas por el propio Scratch, que aparecen en la que es la pestaña de código, y que básicamente lo que reflejan son los valores de propiedades de los personajes, tales como son su posición en X, su posición en Y, la dirección a la que está orientado el personaje, su tamaño, y luego también datos como por ejemplo el disfraz que tiene en ese momento puesto o el fondo que en ese momento se está representando en la escena. Estas variables a su vez tienen sus valores, son alterados, cambian por la acción de ciertas operaciones, tales como son, por ejemplo, pues las operaciones de sumar a X, dar a X el valor de E, sumar a Y tal valor, dar el valor. Es decir, estas operaciones ya las vimos en el videotutorial dedicado al movimiento del personaje y vimos que, bueno, pues cualquier operación que movía el personaje lo que hacía era provocar que se alterase la propiedad X y la propiedad Y del mismo, lo cual también se refleja en estas variables que contienen esas variables. Lo mismo pasa con la dirección, si rotamos al personaje, lo mismo pasa con el disfraz si cambiamos el disfraz, o el fondo si lo cambiamos, o el tamaño del personaje si ejecutamos las operaciones de cambio de tamaño o fijar el tamaño a cierto valor porcentual. También hay algunas variables que lo que permiten es recoger una respuesta del usuario a una determinada pregunta. Podemos, por ejemplo, en un momento determinado hacer un juego en el que al jugador le preguntemos un número, le preguntemos un nombre, y hay un bloque de control en concreto que es preguntar y esperar, que lo que haría es mostrar dentro del área de acción una pequeña casilla donde el usuario puede introducir una respuesta, y lo que el usuario escriba será lo que recibamos automáticamente, lo que se guarda automáticamente en la variable predeterminada llamada respuesta. Vamos a ver todo esto en el editor. De vuelta al editor de Scratch, vamos a ver las variables. Como vemos, en la pestaña de código, todos los bloques de código, todos los comandos, pues bueno, tienen una forma cuadrada, pero si vamos abajo del todo, vemos aquí con forma redonda las variables. Tenemos aquí, en la categoría movimiento, tenemos las variables de posición en X, posición en Y, dirección. Si vamos, por ejemplo, a apariencia, vemos las variables del número de disfraz, fondo, tamaño. Bien, estos son lo que denominamos las variables predeterminadas. Estas variables siempre tienen el valor correspondiente a las propiedades del objeto seleccionado. En castellano, ¿qué significa? Pues que
Si tengo seleccionado el personaje Isidoro, en movimiento, la variable posición en X tendrá el valor de la propiedad X de este personaje. La variable posición en Y tendrá el valor de la coordenada Y de este personaje y la dirección pues tendrá el valor de la propiedad dirección de este personaje. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, para conocer el valor de una variable tenemos dos opciones. Una, hacerle clic y directamente nos canta el valor. Aquí vemos que X me da menos 17, justo. Y que si le doy, por ejemplo, a Y, pues me da menos 61, que son precisamente la coordenada XY de Isidoro en este momento. Si marcamos la casilla de verificación que tienen a la izquierda cada una de las variables, veremos que aquí, en el área de acción, donde se representa nuestra aplicación, aparecen dos recuadrados mostrándonos el valor de esas variables. Y fijaos que es muy importante que pone Isidoro, posición en X, Isidoro, posición en Y. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este es el valor que tienen las variables posición en X y posición en Y de Isidoro. Es decir, estas variables son locales. Es decir, que son propias de este personaje. Por ejemplo, si le doy a manzana, la posición en X de manzana es distinta. La posición en Y de manzana es distinta también. Y de hecho, si las marco, vemos que aquí aparecen manzana en posición en X, manzana en posición Y. Es decir, como vemos, la variable aparentemente es la misma. Lo que ocurre es que en función del personaje que yo tengo seleccionado, veo los valores de uno o veo los valores de otro. Lo mismo ocurre con la dirección, lo mismo ocurre con el disfraz, con la orientación. Todas ellas reflejan los valores que tienen estas propiedades que para cada personaje que es completamente distinto. Cada personaje tiene su posición, su orientación y su tamaño. Si ejecutamos cualquiera de los bloques de control, los bloques de código que manipulan la posición o orientación de cualquiera de los personajes, veremos que sus variables cambian. Por ejemplo, vamos a colocar aquí bien las cajas. Si por ejemplo yo muevo a Isidoro, vemos como sus variables posición en X y posición en Y cambian. De igual manera, si con el seleccionado ejecuto el comando mover, haciendo que el personaje se mueva, veremos que cambia su coordenada X y el valor de la variable posición X de él. Si lo hago marcando la manzana, veremos que al ejecutar el bloque de código mover, pues cambia su posición X y el valor de la variable posición X para la manzana. ¿Qué utilidad tienen estas variables? Pues bueno, la utilidad que tiene tener estas variables que nos ofrecen los valores de las propiedades de cada personaje es que más adelante veremos cómo podemos en nuestros scripts utilizar esos valores para hacer que el personaje o los personajes hagan ciertas operaciones o hagan ciertos comportamientos cuando lleguen a cierta posición o al llegar a cierta orientación o cuando alcanzan cierto tamaño. Veremos cómo podemos leer esos valores y aprovecharlos para hacer que el personaje reaccione de determinada manera o desencadene ciertos comportamientos. Otra variable muy interesante, otra variable predeterminada muy interesante y muy útil es, dentro de la categoría sensores, la variable respuesta. Esta variable predeterminada va asociada a un bloque de código que se llama preguntar y esperar. Y es bastante interesante porque nos permite hacerle una pregunta al usuario y recoger el valor que el usuario introduzca en la variable respuesta. Por ejemplo, si nosotros cogemos este bloque de código, lo colocamos aquí, podemos coger y indicar aquí la pregunta que queramos. Pues, por ejemplo, podemos indicar ¿cómo te llamas? Si a continuación marcamos en la variable predeterminada respuesta, marcamos la casilla a la izquierda, veremos que allá aparece respuesta y el valor. Fijaos que no aparece nada. ¿Por qué? Porque esa variable ahora mismo no tiene valor. De hecho, si hacemos clic sobre ella, pues no sale nada. Ahora bien, si ejecutamos este bloque de código, vemos que automáticamente nuestro personaje sale aquí el bocadillo indicando ¿cómo te llamas? Que es la pregunta que hemos dejado colocada aquí, en este argumento. Ahora veremos lo que son los argumentos, lo vamos a definir. Y me sale aquí un cuadrito, una especie de cuadro de diálogo donde yo puedo responder a lo que se me pregunta. Pues, ¿cómo te llamas? Por ejemplo, me llamo Ángel. Le damos Enter. Y ahora, si hacemos clic sobre esta variable, pues veremos que aquí aparece el valor de la pregunta que hemos dejado colocada aquí, en este argumento. Ahora veremos lo que son los argumentos, lo vamos a definir. Y me sale aquí un cuadrito, una especie de cuadro de diálogo donde yo puedo responder a lo que se me pregunta. Pues, ¿cómo te llamas? Por ejemplo, me llamo Ángel.
Y fijaos cómo la variable respuesta automáticamente ha tomado como valor lo que yo he dejado escrito. Bien, ¿qué utilidad tiene esto? Pues la utilidad que tiene esto es que con el valor de esa respuesta nosotros podríamos hacer diferentes operaciones a continuación. Para ello tenemos que saber cómo se usan estas variables en Scratch. Bien, ya hemos comentado de pasada en algún vídeo tutorial anterior lo que eran los argumentos. Muchos bloques de código veremos que tienen a veces, junto a su nombre, tienen un pequeño, pues un espacio, un hueco circular, curiosamente circular, que nos permite indicar información. Por ejemplo, en el caso del bloque mover, nos permite indicar el número de pasos que queremos mover. En otros nos permite, por ejemplo, en dirección nos permite indicar en qué dirección queremos orientar el personaje, etc. Bien, estos huecos son lo que se llaman argumentos. Y digamos que lo que nos permite es facilitar al bloque de código, al comando, una información que precisa para hacer lo que tiene que hacer. Esa información la podemos escribir directamente, como en mover podemos indicar directamente el número de pasos que queremos que se mueva, pero también podemos colocar en su interior una variable. De tal manera que lo que haría el bloque es funcionar en base al valor que tenga la variable que le hemos encapsulado dentro, que le hemos ahí engarzado, en ese momento. De tal manera que si, por ejemplo, yo tengo este bloque de código y le escribo, por ejemplo, el bloque de código decir y escribo hola, esto me mostraría directamente lo que yo he escrito. Pero si le pongo decir respuesta, le engarzo ahí la variable respuesta, lo que me mostrará es el valor que tenga la variable respuesta en ese momento. Vamos a verlo. Bien, de vuelta en el editor tenemos aquí el bloque de código preguntar y esperar. Bien, y ahora vamos a coger en apariencia, aquí, tenemos decir. El bloque de código decir. Lo vamos a colocar aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, de la categoría sensores, cogemos la variable respuesta y la situamos, la dejamos caer dentro del argumento decir. Con lo cual queda ahí así. Bien, si ahora ejecutamos esto, veremos que se ejecuta el bloque preguntar y esperar, con lo cual ahora pues el script está ahí detenido, el personaje, Isidoro nos está mostrando el mensaje, ¿cómo te llamas? La pregunta, entonces pues ahora ponemos pues nuestro nombre, y al darle, vemos que se ejecuta el comando decir, pero lo que nos va a mostrar es el valor de la variable respuesta, que es lo que yo haya dejado escrito previamente en el bloque preguntar, con lo cual automáticamente nos muestra Ángel, nos muestra el valor que hemos escrito. Vamos a hacerlo un poco más sofisticado. Vamos a coger y para ver lo que podemos llegar a hacer con esto, vamos a añadir en la apariencia, vamos a añadirle, por ejemplo, un pequeño mensaje aquí para que Isidoro se presente. Aquí tenemos el bloque de código decir, que lo que hace es mostrar un bocadillo con el mensaje que nosotros dejemos escrito en este primer argumento durante el tiempo que indiquemos aquí. Entonces podemos colocar aquí, por ejemplo, hola, me llamo Isidoro, y durante 2 segundos mostrará eso. A continuación podemos hacer que, bueno, pues justo se haga la pregunta de cómo te llamas, y a continuación podemos hacer que vuelva a decir el comando decir y que nos diga, por ejemplo, hola, digamos que durante 1 segundo, y luego le añadimos el decir con la variable respuesta para que nos enseñe nuestro nombre. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Vamos a colocarle el evento de la banderita de arranque, y ahora ya hecho, le vamos a dar aquí la banderita, pas. Hola, me llamo Isidoro. Pasan 2 segundos, ¡bum!, se muestra ¿cómo te llamas? Bueno, pues ponemos Ángel, le damos al Enter, hola, Ángel. Ahí tenemos el funcionamiento. Otro concepto importante que debemos ver es el de las expresiones.
Las expresiones lo que nos permiten es manipular el valor de varios valores para obtener un valor resultado. Sería el caso, por ejemplo, de la suma, la resta, la multiplicación, la división, o la combinación, la unión de varios valores, etc. Las expresiones las podemos encontrar en Scratch dentro de la categoría operadores, y todos sus bloques son redondos. ¿Qué quiere decir eso? Que las expresiones tienen el mismo valor que una variable. Pueden utilizarse al igual que una variable para dar valor al argumento de un bloque de control. Por ejemplo, supongamos la expresión unir. La expresión unir, como su nombre indica, nos permite combinar dos valores en uno solo. Estos dos valores vienen dados por sus argumentos, que podría ser un valor escrito directamente o el valor de una variable conectada ahí en el argumento. Las expresiones, como su forma indica, a su vez también se pueden utilizar como argumentos para otros bloques de control, de manera que nos permitiría utilizar el valor resultado de una expresión como valor para otro bloque de control. Ejemplo. De vuelta en el editor de Scratch, volvemos al código que teníamos de ejemplo y vimos que teníamos al final estos dos bloques de código que nos permite que el personaje nos salude, nos diga hola y luego a continuación el valor de la variable de respuesta que era nuestro nombre. Pero supongamos que queremos que nos muestre a la vez el mensaje entero, o sea que nos muestre hola y el nombre que hayamos puesto. Hola, fulanito. Claro, para eso lo que necesitamos es poder combinar este valor y el valor de esta variable en uno solo para que darlo como argumento aquí al comando decir. Para ello tenemos las expresiones. Entonces nos vamos a operadores y aquí en operadores tenemos todas las expresiones. De momento nos vamos a fijar en estas que son redondas. Aquí vemos la de sumar, restar, multiplicar, dividir. Estas serían expresiones aritméticas, operadores aritméticos, que nos permite trabajar con números. Y luego, por ejemplo, aquí tenemos la de unir, que es la que nos permite trabajar con textos. Entonces, si cogemos este bloque, lo traemos para acá y como primer argumento ponemos hola y le dejamos un espacio importante. Y luego, como segundo argumento, podemos coger la variable respuesta, la sacamos de aquí y la insertamos aquí dentro. Bien, ahora, esta expresión se acaba de convertir en algo equivalente a una variable cuyo valor será la concatenación de estos dos. En este caso, hola y la variable respuesta. Así que ahora, por ejemplo, podemos quitar este bloque de código, que ya no nos hace falta, le damos a suprimir y lo eliminamos, cogemos el decir, y ahora cogemos la expresión entera y la engarzamos ahí. Si ahora ejecutamos esto, me dice, hola, me llamo Isidoro. Se queda esperando. ¿Cómo te llamas? Bien, le ponemos el nombre. Y fijaos que ahora sale, hola, Ángel. Es decir, el comando decir está sacando por pantalla lo que recibe de la expresión. Y la expresión lo que le está pasando como valor es la combinación de este valor y el valor de esta otra variable, que es lo que hemos dejado escrito previamente. Otro tipo de expresiones son las expresiones aritméticas. Las expresiones aritméticas son aquellas que nos permiten operar valores numéricos, como son, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esas son las más importantes. Estas expresiones reciben, todas ellas, dos argumentos, es decir, reciben dos valores numéricos y lo que dan como resultado, lo que emiten como resultado es, el resultado de la operación, otro valor numérico. ¿Cómo la podemos usar? Pues, como hemos visto con la expresión de unión. Es decir, podemos utilizarla perfectamente como si fuera una variable y darla como argumento para otros bloques de control. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un bloque decir que lo que haría es mostrar durante 2 segundos el valor de esta expresión, que sería el resultado de la suma de este valor y este valor, con lo cual lo que nos mostraría es 30.
como hemos visto también anteriormente, los argumentos de una expresión, aunque sea también aritmética, también puede ser otra variable a su vez, con lo cual podemos tener un valor y una variable, en cuyo caso sí es importante indicar que esta variable, la variable de respuesta en este caso, tendría que ser un número, porque si no es un número, no va a poder hacer la suma y no devolvería ningún valor. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Vamos a hacer como ejemplo una práctica y lo que vamos a hacer es que nuestro personaje, Isidoro, nos pregunte cuántos años tenemos, ¿vale? Entonces nosotros indicamos la edad que tenemos y lo que queremos es que a continuación nos diga, pues el año que viene tendrás tantos años. Entonces si le decimos, por ejemplo, que tenemos 12 años, que el año que viene nos diga, pues tendrás 13. Si le decimos, por ejemplo, que tenemos 25, pues tendrás 26. El valor que nosotros le digamos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, para empezar, lo primero es preguntar. Tenemos que preguntar al usuario, tenemos que preguntar al jugador. Entonces, nos vamos a sensores, cogemos el bloque preguntar y esperar, y aquí podemos poner ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Ahí está. Bien, con esto ya conseguimos que Isidoro nos haga la pregunta. Ahora, lo siguiente sería que nos responda, suponiendo que hayamos puesto nuestra edad, que nos responda, pues el año que viene tendrás tantos años. Evidentemente vamos a necesitar de la parte de apariencia, pues un bloque decir, que es para que nos emita la respuesta, para que nos muestre la respuesta. ¿Qué es lo que nos tiene que mostrar? Pues bueno, la edad que hayamos dejado escrita, que estará en la variable respuesta, aquí. Pero claro, no queremos la edad actual, sino la del año que viene, con lo cual tendríamos que mostrar realmente el valor de esta variable, el número que haya dentro de la variable respuesta, pero más 1. Luego tenemos que utilizar una expresión y podríamos utilizar pues operadores, el operador de suma. Bien, si aquí cogemos y en el operador de suma, vamos a agrandarlo un poco para que se vea, cogemos la variable respuesta, la encarzamos y aquí por ejemplo le ponemos 1, lo que aquí conseguimos es que esta expresión nos devuelva como resultado, como valor, lo que tenga, el número que tenga respuesta más 1. Bien, pero claro, es que queremos que nos diga, el año que viene tendrás esta edad. O sea, tenemos que unir un texto, la frase el año que viene tendrás y este valor. Entonces necesitamos otra expresión y nos vendrá muy bien la de unir, que para eso es. Entonces aquí en unir podemos poner el año que viene tendrás un espacio y ahora aquí en el segundo argumento podemos colocar la expresión de suma. Bien, ahora lo que tenemos aquí es una expresión compuesta. Tenemos la expresión unir, que lo que va a hacer es concatenar este valor con el valor devuelto por esta subexpresión que tenemos aquí, que devolverá el valor de la variable respuesta más 1. Si cogemos toda esta expresión y la ponemos en decir, la damos como argumento a decir, pues nos sale este bloquecito, que bueno, ya es un poquito hermoso. Le vamos a poner el evento de arranque y vamos a probarlo. Nos sale, ¿cuántos años tienes? Bueno, pues le decimos, pues 18. Y al darle Enter, el año que viene tendrás 19. Nos sale justo separado abajo, pues porque no nos entra en la pantalla, pero está todo junto. El año que viene tendrá 19. Ahí vemos que hemos puesto 18 y nos sale el siguiente año. Si lo volvemos a ejecutar y le ponemos, vamos a mover un poco el gato aquí, ahí, y le decimos, pues tengo 25. Ahí nos sale, el año que viene tendrás 26. Bien, ahora vamos a ser un poco malvados. Antes os he comentado que las expresiones aritméticas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, solo funcionan con números. ¿Qué pasa si a la pregunta de la edad le ponemos un texto en vez de un número? Bien, veámoslo. Lo ejecutamos.
¿cuántos años tienes? Y le ponemos, por ejemplo, 10 en texto. Al darle vemos que pone, tendrás 1. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo aquí es que esta expresión, la suma, si el valor que le entra aquí, en la variable respuesta, es un texto, en vez de ser un número, es un texto, es 10, 12, una palabra, lo que sea, él no sabe cómo sumar un texto, o sea, una palabra, y un número. Así que interpreta que esto vale 0, que no vale nada, y se queda con este valor aquí. Por eso nos dice que tendremos 1. Si lo volvemos a ejecutar y le decimos cualquier otra cosa, pues yo qué sé, hola, nos va a seguir diciendo que vale 1. Por tanto, pues hay que tener un poco de cuidado porque estas expresiones aritméticas, suma, resta, multiplicar, dividir, pues solo funcionan con valores numéricos. Da igual que sean valores que hayamos puesto nosotros o que vengan dados en variables. Solo pueden ser números. Y con esto terminamos ya este video tutorial del curso de programación para todas las edades en Scratch que hemos dedicado a ver las variables locales y predeterminadas en Scratch. En el siguiente video tutorial vamos a ver cómo crear nuestras propias variables y aprovecharlas para nuestros scripts. Hasta entonces, gracias y nos vemos.